El siguiente capítulo es mero entretenimiento. Si tomas decisiones de vida basadas en lo que decimos, ese es tu problema. ¡Hey! Bienvenidos a un episodio más en su podcast, este podcast. Hoy tenemos a un invitadazo. ¿Qué digo invitadazo? A un gran amigo nuevamente. Ya saben que pues yo tengo ahí, me junto con la crema innata de Playa del Carmen. No, un gran invitadazo que tiene 28 años aquí en Playa del Carmen. Cirilo, muchísimas gracias, hermano, por invitarme. Gracias por la invitación. Por invitarme, ya iba a decir por invitarme, bebé. Sí, ¿Cómo me pones nervioso? No, muchas gracias por venir, Siri. Genera ese efecto de vez en cuando. No sé por qué lo provocas. No, hermano, muchísimas gracias por venir. Ya tenía muchas ganas que estuvieras acá. Gracias, Alex. Y sobre todo para poder platicar y poder echar el chisme, como siempre lo digo. Están invitados todos para venir a chismosearme lo que ustedes gusten. Y hoy me viniste a chismosear un poquito de las bienes y raíces. Quiero que sepan que este hombre es mi sensei. Lo conocí ¿Hace cuántos años te conocí, mi Sirio? Yo creo que ya llevan como 15 años, Alex. La madre, ¿15 años? Yo creo que sí, más o menos. No manches, ya pasó, el tiempo pasa rato. De volada. Un buen rato. De volada. Me enseñó prácticamente introducción a los bienes y raíces. Como ustedes saben, pues nos dedicamos a eso. Y pues también la hacemos aquí de youtubers, ya, ¿verdad? Ándale. Con este nuevo canal, hermano. Y, hermanito, yo lo mencioné, 28 años. Así es. 28 años. Y fíjate que la señora Meli todavía se acuerda de ti. Apenas ayer estuve platicando con ella y me preguntaba precisamente qué onda con Alex. La señora Meli, para quien no sepan, es una... Pues cuéntanos quién es la señora Meli, porque tú la conoces más. De hecho, cuando yo llegué a Playa y me empecé a dedicar a los bienes raíces, que fue prácticamente como 5 años después de haber llegado, porque en sus inicios llegué y me metí al área de construcción, que es parte de mi profesión, entonces pues bueno, ahí... Y después me diversifiqué un poquito al ver que pues, los bienes y raíces era como el negocio de Playa. Y la señora Meli fue la primera persona que me brindó la oportunidad de rentar sus propiedades, un edificio que está ahí en la avenida 15, entre la 10 y la 12. Y ella fue la que me brindó esa oportunidad y desde ahí, pues hasta la fecha todavía seguimos administrando su edificio. O sea, la primera persona con la que te introduciste a los bienes raíces. Los bienes y raíces. Así Esto es. fue hace 28 años, así obviamente. Es. Cuando todavía Playa del Carmen, ¿qué era? Pues prácticamente todavía llegué a conocer pues lo que era el campo de béisbol que estaba ahí entre Constituyentes y la 30. Me tocó verlo cuando lo tiraron y empezar ahí con la mega comercial mexicana. Y prácticamente hasta ahí llegaba Playa. Esa era la única zona. Para los que van llegando, estaba es el terreno del campo de béisbol es ahora la mega comercial. La mega comercial de la 30 con Constituyentes. Exactamente, ahí. No manches, o sea, sí ya. Y también fue como una necesidad, porque yo cuando llego a Playa, que venía yo de la ciudad de Puebla, fue todo un viaje de casi 20 días de venirme de Puebla en tema así como de vacaciones y a ver qué pasaba, pues llegué a Cancún. Y gracias a un taxista que me dijo, oye, pues si quieres estar más cerca de la playa, vete a Playa, porque el pueblito está muy cerca de la playa, y pues ese es el origen de llegar a Playa. Cuando yo llegué y dije, wow, Playa, Quinta Avenida chiquita, demasiada gente europea. Entonces dije, bueno, es un cambio de vida muy bueno, me agradó, y estuve buscando 2 semanas vivienda donde quedarme a vivir porque no encontraba nada. Entonces iba yo a Cancún, me regresaba, buscaba casa, no encontraba, me volví a ir a Cancún, que había rentado como un mes un estudio, y así estuve 15 días yendo y viniendo. ¿Qué es lo que les pasa a muchos, a los que llegaron aquí a Playa del Carmen? Primero, llegan de vacaciones, les gusta, una semanita se vienen y después ya los ves nuevamente al mes siguiente o dentro de sus planes está Playa del Carmen para ir a vivir. Cuando tú llegas a Playa del Carmen, obviamente pues era muy pequeñito, toda la gente llegaba a Cancún y venía a Playa del Carmen porque pues era nada más un paso a Cozumel, ¿no? Prácticamente. Sí, en ese momento Playa ya empezaba a despuntar, o sea, ya cuando yo llegué, yo digo que llegué tarde a Playa, porque ya prácticamente ya estaba consolidada una parte de la Colosio que fue y una parte del Ejido. O sea, ya estaba la invasión de la Colosio que hoy a la fecha pues ya tienen sus escrituras, ya tienen sus títulos y todo.
pero en ese momento ya había como esa repartición de terrenos y también ya el crecimiento de la Quinta Avenida ya se veía fuerte en ese No, momento. hermano, pues tú ya eres como prácticamente un nativo, ¿no? Llegaste, digo, Madre aunque gallo, ya hablo así. ya hablas así, ya hablas como Chuca. Hace 28 años, tú cuando llegaste, nos comentabas, ahorita que te escuché, vienes de Puebla, Sí. decides venirte a Playa, pero tú en Puebla ya te dedicabas a bienes y raíces. No, totalmente diferente, Alex. La verdad es que en Puebla, pues ejerciendo como ingeniero, yo trabajaba para parte del gobierno en la tema de auditoría a obras de todos los municipios, estados y todo ese contexto de la parte que pues era del gobierno. Entonces, Ok. para mí fue un cambio totalmente de extremo, totalmente para venirme a Playa. O sea, fue venir, ver qué había y la intención era regresarse. Realmente era un plan de vacaciones. Y bueno, seguimos 28 años después de vacaciones, aquí nos quedamos, pero el cambio fue totalmente brusco. Porque empiezo con la parte de construcción, que es el área fuerte que yo estudié, pero cuando descubro los bienes y raíces veo el complemento perfecto para esa parte de la ingeniería que me Junto agradó. con pegado, viene. Pues no estaba tan junto con pegado, porque realmente la formación de ingeniero es muy difícil, ¿no? Es más como me has metido en cálculos, en la parte más medular de todo lo que viene siendo la programación de obras y todo. Y los bienes y raíces es un cambio muy fuerte porque es más negociaciones, más atención al cliente. Entonces esa parte yo no la tenía. O sea, yo no venía con una formación de vendedor, no venía con una formación de tratar de negociar todo lo que es la venta, la compraventa, las rentas, administración. Entonces fue todo un cambio total en cuanto a esa Ok. perspectiva. Interesante. Nos comentas que la señora Meli quien te abrió la oportunidad de promover su edificio, pero hace 28 años, ¿cómo te instruiste? ¿Cómo supiste por dónde empezar a promover? ¿O solamente dijiste, pues me dieron esta propiedad, la voy a publicar? Y también otra cosa muy importante, hace 28 años no teníamos la tecnología y las redes sociales que ahora tenemos. También cuéntanos un poquito de cómo fue esa experiencia, esas anécdotas de hace 28 años. Pues realmente el iniciar en bienes y raíces se da como en forma fortuita, nada más porque yo conozco a una persona de bienes raíces que era Alejandro Apellanís, que él trabajaba en RIMAX, y él de cierta forma le hago contextos en lo que se refiere a obra, ingeniería, y él pues me instruye un poco en el tema de bienes y raíces y me da la pauta para poder empezar con rentas. Pero realmente fue un conocimiento a priori, realmente fue totalmente empírico, no había nada de formación de mi parte. Yo creo que fue conforme fue avanzando el tiempo, fui teniendo conocimientos más de bienes raíces en cuanto a la renta, administración y todo. Entonces, cuando yo conozco a la señora Melis, porque una persona que se dedicaba a bienes y raíces me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues ve a buscar propiedades. Entonces yo salgo a la calle a buscar propiedades y veo un letrero que dice se renta y pues bueno, hablé con el propietario y en este caso la señora Meli y ella me dijo, confío en mí y me dijo, bueno, empieza a promover mis propiedades. Y en ese momento eran de largo plazo, lo cual pues bueno, ya después con el proceso del tiempo vas descubriendo qué conlleva un contrato, qué conlleva todo lo que es el que el cliente lo filtres de manera adecuada y bueno, y todo el proceso que lleva. Qué bueno que tocas esos puntos porque lo vamos a ir tocando durante esta charla. Lo que me interesa ahorita es saber a los cuántos años empezaste en bienes y raíces. O sea, fue hace 28 años, ahorita tú tienes. Tengo 52 años. 52 años. Hagan sus cálculos. Pues Híjoles, bueno. no, yo no soy ingeniero. 22 años. 24 años. 24 años. 24 años. Y en ese entonces nos estabas comentando que salías a buscar casas o propiedades, pero pues, ¿qué podía haber hace 28 años? Palapitas, o sea, pues cuarterías, porque es lo que escuchamos mucho, ¿no? Sí, de hecho yo cuando llego, por ejemplo, cuando está el campo que estaba todavía enfrente, donde actualmente creo que ya se quitó el negocio de aires acondicionados, en ese edificio, la señora que tenía ese edificio me rentó una habitación que no tenía el baño ni siquiera con puros blocks, ni siquiera tenía acabados. Y en ese tiempo también como una etapa de decir, me quedo, no me quedo, porque yo pagaba 4,000 pesos por esa habitación, que era una habitación de 3x3, que no estaba ni revocada, y que aparte el baño,
pues era todavía de cubetazo, o sea, no había ni regadera, la Sí, señora claro. apenas estaba empezando como a tratar de rentar. Y yo en la ciudad de Puebla, pues decía, pues mi casa que tengo allá, decía, la rento en 2,500, 2 recámaras, sala, cocina, comedor, Claro. cochera, y vengo aquí a playa y rento un cuarto con 4,000 pesos, y yo, pues era lo mismo que se pregunta mucha gente, ¿por qué playa desde ese momento y hasta la fecha sigue siendo cara? Justamente ¿No? eso es lo que te iba a preguntar. O sea, hace 28 años, 4,000 pesos, yo me la imaginaba en 800 pesos el cuarto, No. o 500. Digo, a pesar de que el tipo de cambio era muy diferente, pero realmente en ese momento el tipo de cambio andaba entre los 10 pesos más o menos, que realmente a la fecha de hoy, que anda entre los 17 y 18, pues no ha habido mucha variación. Sí, es cierto, llegamos a un pico muy fuerte cuando tocó casi los 25 pesos el dólar, que en ese momento playa, pues se volvió también un top máximo para todas las personas. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio permitía que mucho turista, tanto americano como canadiense, llegar a playa, y yo creo que en ese momento fue el boom de playa también, porque durante mucho tiempo escuchabas todas las estadísticas y decían, playa está creciendo a un ritmo descomunal. Y parte del speech de ventas, cuando ya te metes a ventas, era, nosotros estamos creciendo a un ritmo más fuerte que Dubái. Y ese era como parte del speech de ventas para tratar de jalar al cliente y que el cliente pues decidiera comprar en playa. Claro, pero oye, bueno, paréntesis, Dubái tiene el mismo tiempo, no, es más joven, ¿no? Dubái es más joven, obviamente el concepto de Dubái es generado totalmente por todo lo que conlleva el tema del petróleo, y fue generado precisamente como ciudad modelo para poder tener esa inversión, porque no es tan fácil generar en el desierto una ciudad que tenga esas características de tecnología, de avances tecnológicos, y el concepto de la ciudad, que es futurista realmente, o sea, ese fue el concepto. Muchos hemos escuchado que Playa del Carmen tiene un récord Guinness, y yo justamente estaba investigando si realmente tenía o estaba dentro del libro récord Guinness. Y no, o sea, realmente era como más una noticia que se pasaba de voz en voz, porque realmente Playa del Carmen estaba creciendo a pasos agigantados. Sí, obviamente en ese tiempo, que fue un poquito antes del tema de la influenza, que fue un punto de quiebre en Playa del Carmen, porque prácticamente en ese momento de la influenza se murió Playa del Carmen, que es algo muy parecido que lo que le está sucediendo a Tulum hoy en día. En ese momento fueron como 3 meses que se murió el turismo, la Quinta Avenida estaba vacía. A los que veías en ese momento yo tenía un pequeño negocio de fotografía en la Quinta Avenida, que no me preguntes por qué, pero llegué a ese negocio de fotografía, no nada que ver con la parte de comercio de mi formación, pero bueno, era divertido porque también íbamos a todas las discos a tomar fotografías que nosotros las dábamos en concepto sepia, que teníamos un sistema de revelado en el cual salía así como foto viejita, la enmarcábamos y las vendíamos en $5 cada una. Era el negocio de antes, hasta en las cervezas, ¿no? Sí, las estampabas y todo. Oye, pero ese fue antes de que empezara la parte digital, porque una vez que empezó la parte digital, pues todos los lugares empezaron ya a imprimir sus fotografías a colores, y fue como parte del negocio que fue creciendo en cada uno de los lugares y de los antros en ese tiempo, de las discos de Playa del Carmen, que tampoco eran muchas, ¿verdad? Claro, en ese entonces, ¿qué estaba? Era nada más el Blue Parrot. Pues cuando yo llegué todavía estaba Capitán Tutix, que estaba exactamente sobre la 4 Norte con la playa. 4 Norte con playa, ok. Yo nunca lo conocí, pero... Y de ahí era curioso porque todos los turistas llegaban a Capitán Tutix, cerraba a las 12, 1 de la mañana, y todos por la playa, que en ese tiempo sí había playa, caminabas hasta el Blue Parrot, y en el Blue Parrot terminaba la fiesta a las 3, 4 de la mañana, dependiendo si había permiso de que el Blue Parrot abriera hasta esa hora. Oye, ¿a ti te tocaron las chelas de $1? Sí, pues, prácticamente, pues era el negocio del Blue Parrot, porque yo llegaba, por ejemplo, en ese tiempo llegaba al Blue Parrot, me sentaba en todas las hamacas y era consumir una cerveza y te la pasabas toda la noche. Sí, no y ahí te quedabas sentado nada más, y lo divertido era que conocías a cualquier tipo de persona, podías platicar con todos, o sea, el Blue Parrot se llenaba de personas de todo el mundo, platicabas o te dabas a entender si no hablabas el inglés o algún otro idioma, pero tú estabas ahí como platicando y todos cotorreando, y hasta cuando se moría el Blue Parrot todos se dispersaban y
y se acabó la fiesta. Ese es un punto importante. Obviamente el turismo va cambiando y tiene sus ciclos y ha tenido sus ciclos Playa del Carmen, y ahora que también vamos a hablar de ese tema porque estamos pasando algo ahí, una temporada media turbia, pero ¿qué tipo de extranjero había antes? ¿Había más americanos, canadienses? Pues de lo que yo convivía prácticamente era más americano, canadiense y europeo. O sea, en ese porcentaje, no en un porcentaje bien definido, pero ese era el turismo. Yo lo que iba prácticamente, porque en ese momento ya me dedicaba más a bienes raíces, era como un tema de convivencia. Porque prácticamente Blue Parrot aglutinaba a todos los que llegaban de playa y a todo Playa del Carmen. O sea, tú encontrabas ahí a todo Playa del Carmen, ahí. Ok. Y era otro lugar que en ese tiempo también era San Francisco de Asís, que todos los que... San Pancho. Los que San vivíamos Pancho. en playa, pues aparte de que era el único súper, pues te refugiabas en el aire acondicionado y ahí encontrabas también a todo playa reunido. Para los que nos están viendo, San Pancho o San Francisco de Asís ahora es donde está el Super Aquí del centro. Para los que conocen Playa del Carmen, han venido de vacaciones, se transformó en Super Aquí, ¿verdad? Era uno de los supermercados pioneros. Aquí era el único que Era el existía. único. Y había otro, creo que se llamaba ¿3B? No, 3B es nuevo ahorita. Tres Reyes, creo que se llamaba, Tres un Reyes. supercito Sí, ahí. tienes toda la razón. Pero era como que más local, ¿no? Más como tienda. Era más como tienda, no tanto como súper, sino más como una tienda, pero grande. Y fíjate que aquí Playa del Carmen es donde vine a conocer los súpers grandes. Porque pues allá de donde venimos, bueno, de donde yo vengo, un pueblito, pues conoces la tiendita de Don Pablo, la tiendita de Doña Carmen, la tiendita pues son tienditas pequeñas, ¿no? y que las tienen dentro de su casa prácticamente. Pero aquí sí vine a conocer lo que son súpers locales, pero mini supers. Los que rentan un local son largos y tienen todos los refrigeradores de todos los refrescos. Son cosas que no tenemos tal vez en nuestro estado o en nuestros pueblos, y que vienes a conocer aquí a Playa del Carmen. También como las barras, la longaniza que la venden aquí, o sea, todo lo tradicional de Playa del Carmen, ¿no? Claro. Playa del Carmen está lleno de... Sí, pues es que siempre fue una ciudad cosmopolita. Yo creo que en esa parte es lo que hizo crecer mucho a Playa del Carmen. Y yo creo que también la colonia italiana fue la que le dio mucho auge en la parte europea, porque muchos europeos, en el caso de italianos, vinieron a invertir a Playa. Entonces sí había todo lo que era Constituyentes hasta la 38. Entonces, por eso, no sé si recuerdas que esa parte la nombraron como la pequeña Italia o la nueva Italia. Ah, no sabía. ¿Por qué razón? Porque todos empezaron a comprarle a los ejidatarios y casi todos fueron italianos los que empezaron a comprar desde la Quinta Avenida, sobre la Quinta Avenida, entre Constituyentes hasta la 38. Toda esa parte hace que eran como 17, 18 años, tú veías y era restaurante italiano, comida italiana, pizzas, y empezabas a ver diversificación. Todos los locales eran de concepto italiano en su mayoría. La Piola, ¿no? La Piola también estaba, que tiene años en la 38, justamente, que esa avenida está muy bonita. Pues de hecho, cuando yo llegué, Constituyentes era como hasta donde estaba pavimentado y hasta donde llegaban los taxis prácticamente. Y de ahí adelante hasta la 38, donde está la Cueva del Chango, y que es uno de los restaurantes más, bueno, digo más viejos porque yo cuando llegué lo conocí. Y me tocó caminar desde Constituyentes, que me dejaban los taxis, llegar hasta la 38, bajar a la Cueva del Chango y que llegabas a un restaurante metido en la selva, porque realmente no había ni siquiera los taxis, claro, que no se atrevían a entrar. Que en ese tiempo la Colosio también era lo mismo. Llegaban a las de taxi? No. Los Urus. Los Uritos. Sí, en ese entonces pues, también me tocó hace 25 años. Oye, mi Siri, entonces había mucho extranjero, obviamente más canadiense, más americano en ese entonces. Y el europeo. Pero siento que era el italiano, ¿no? El que venía como inversionista. Sí, así es. A Playa del Carmen. ¿Te tocó alguna anécdota? Porque se dice que los italianos son de carácter ahí medio... Pues fíjate fuerte, ¿no? Extraños. Yo tuve la fortuna de conocer a muchos de los brokers, digamos ahora viejos, y había una señora que se llamaba Violeta, que también le agradezco mucho porque ella fue también parte de la formación de bienes raíces. Y en una ocasión, platicando con ella, yo le decía, es que son muy gritones. Y que mueven las manos, ¿no? Y ella me decía, no, pues si te grítale más fuerte. Y se tranquilizan. Entonces un día, con un italiano precisamente,
apliqué la misma técnica, o sea, fue de me gritaste, te grito más fuerte, y efectivamente se tranquilizó y le bajó la voz. ¡Cállate la boca! Ay, esos Ese es argentinos. argentino. Bueno, se creen italianos, europeos, ¿no? Yo creo que va por ahí. Entonces sí era, pero sí había muchas negociaciones con muchos italianos. O sea, todos los que empezaron a construir edificios de renta vacacional después de Constituyentes sobre la Quinta Avenida, en su mayoría eran italianos. Ya después empezó a llegar mucho americano, canadiense también, pero yo creo que el americano y canadiense después se destinó mucho o salió de playa y se fue a lugares más tranquilos. Porque Ok. prácticamente Cancún era el que aglutinaba más turismo canadiense, más turismo americano. Entonces, tú puedes decirnos que los pioneros en empezar a levantar Playa del Carmen en un tema, pues ya digamos, de construcción, de formación de las colonias, como la 38, que es la Gonzalo Guerrero, la Colosio, que últimamente pues ya la estamos viendo también crecer muchísimo en el tema de edificios y demás. Entonces, ¿tú crees que los italianos, los europeos fueron los que empezaron a traer esta formación? Cuando yo llegué, al menos sí me tocó mucho crecimiento con ellos. O sea, había mucho italiano desarrollando, comprando. O sea, todo lo que era la parte creativa de la parte de la Quinta, desde la Juárez hasta Constituyentes, que ya estaba repartido con muchos ejidatarios originarios de playa, se empezó a vender desde Constituyentes hasta la 38 y muchos fueron italianos. Obviamente sí estaba diversificado porque también estaba la colonia alemana, ¿no? Que me tocó también trabajar. Sí, nunca conocí. Ahí me tocó trabajar mucho con algunos alemanes ya en la parte de construcción. Y ahí fue cuando yo como que, pues, el tema de puntualidad, el tema del tener que decías a las 12 y a ir a las 12, Claro. ni un minuto más, ni Claro. un minuto menos, fue como parte de la formación con los alemanes. Digo, yo ya traía esa formación por la parte del trabajo que desempeñaba, pero con ellos aquí en playa era así. Y estos cuates eran de los que no, pues se generaba mucho problema con ellos porque eran tan cuadrados, tan puntuales que mucha de la gente no correspondía en los trabajos. O sea, el plomero, por ejemplo, decía llego a las 12 y eran las 3 de la tarde y no se aparecía, ¿no? No, y luego para los europeos es un temota, ¿no? Ahí. Sí, entonces ahí, por ejemplo, con ellos hice mucha obra, no grande, sino de más de mantenimiento, remodelaciones, pero sí era como, me hablaban constantemente para hacerle trabajos y todo. Como Claro. que ese posicionamiento con ellos sí me costó, pero pues sí lo logré. Claro. Y también cubanos. No sé si recuerdas, hubo una temporada de mucho cubano. Sí, había muchos en la parte de la avenida 10, por ejemplo, y en la parte de la avenida 15 había muchos que habían comprado, de un grupo de cubanos que habían comprado algunos hotelitos. Por ejemplo, enfrente de la iglesia estaba un hotel que también todo ese sector era de varios cubanos que habían como comprado parte de los terrenos y hasta llegar prácticamente hasta donde estaba el ayuntamiento. Por lo menos yo conocí como a 7, 8 cubanos que sí habían comprado ahí terrenos y algunos hoteles también. A partir de que ya haces tus relaciones públicas con italianos, alemanes, cubanos y pues obviamente hasta con ejidatarios, ¿no? Porque me imagino que has de tener también tus experiencias con la gente local en temas de construcción o de bienes y raíces, porque pues aquí sabemos que hay muchos apellidos importantes quien son dueños prácticamente o eran dueños de casi todo Playa del Carmen. De ahí empezaste a promover las propiedades. O sea, tú tienes un catálogo muy grande y muy, pues digamos, muy antiguo también, porque desde que te conozco, edificios que ni, por ejemplo, la señora Meli, que está en la 10, no, en la 15, ¿no? Está en la 15 con el Palacio Municipal, el viejo Palacio Municipal. Ese edificio yo nunca lo había visto, o sea, nunca lo había tomado como en cuenta que eran departamentos. Entonces, tienes esa experiencia de que ya conociste a la gente y que empezaste a promover esos departamentos. ¿O cómo fue Sí, en el caso de la señora Meli, pues bueno, te digo, fue como mi madrina en Playa del Carmen en cuanto a los bienes y raíces en el área de rentas, ¿no? Que estaba conceptualizado en el área de rentas de largo tiempo. Que también después Playa tuvo como que los hoteleros subieron mucho las tarifas y después se descubrió la renta vacacional a través de los edificios que estaban construyendo.
y ese mercado pues se quedaba en la ciudad, en la parte del centro. Eso es lo que hizo crecer mucho a Playa, porque aparte de los hoteles que tenían ese all inclusive o tenían el sistema europeo, pero aún así llegaban a los hoteles y no era tanta la derrama económica que llegaba al centro. Pero cuando se generan todos los edificios y te empieza a rentar vacacional, el turismo prefería en ese momento rentarte vacacional un departamento de 2 recámaras, una recámara y que estuvieras a 2, 3 cuadras de la playa. ¿Pero eso existía ya antes de Airbnb, lo vacacional? No era como Airbnb, pero sí las agencias inmobiliarias sí ofrecían la renta vacacional. Es decir, cada una de las agencias, por ejemplo, en ese tiempo estaba Rimax, que tenía su departamento de renta vacacional, estaba también Century 21, me acuerdo de también había como 5 o 6 empresas locales de bienes y raíces que estaban muy bien posicionadas y que también generaban rentas vacacionales. No había la plataforma como tal de renta vacacional de Airbnb. A menos de que llegaras con la... Pero sí ellos tenían muchas páginas posicionadas en Estados Unidos, en Canadá, desde donde se reservaba, y pues el cliente americano llegaba, depositaba directamente a las cuentas de cada una de las empresas y rentaba los departamentos. Ahora, con el tema de las rentas a largo plazo, ¿cómo crees que se han manejado con temas de precio? Porque nos decías que hace 28 años rentabas un estudio en 4,000 pesos y ahorita podemos encontrar pues un estudio en 5,000, o sea, no tan alejado de la realidad de Pues, 28 años. Si yo hiciera el comparativo del estudio que yo renté en 4,000 pesos cuando yo llegué y te hago el comparativo de ahora en un estudio que pudiera estar en las mismas condiciones, quizás ahora ese mismo estudio que antes yo estaba en 4,000 pesos, ahora quizás esté entre 2,500 y 3,000 pesos. Es decir, sí Playa ha bajado su rentabilidad y siento que antes era más caro. Digo, Okay. Y esa parte, pues qué bueno. Yo lo veo como punto bueno porque a final de cuentas el posicionamiento del terreno, de la venta del terreno, pues tenía beneficios hacia los ejidatarios o hacia los locales, como lo quieras llamar. ¿Por qué? Porque se les vendía algunos no tan baratos, sino sí había un término de venta caro. Obviamente, si le vendías a un extranjero y el extranjero revendía, pues obviamente subía un poco más el valor. Ahora, Pero no se castigó tanto al local, porque actualmente si revisas el ejido, por ejemplo, lo que sigue siendo la parte de la colonia Ejido, ves casas de ejidatarios que dices, pues no son chiquitas, son arriba de 300, 400 metros, o sea, realmente ellos preservaron mucho de su beneficio. 4 terrenos. ¿No? Sí, y toda esa parte de ahí, y aparte la colonia que ellos tienen como la parte de los fundadores de Playa. Entonces tú entras y tienen casas realmente de buen valor y de poder adquisitivo que representó que lo transformaron en vivienda. Es como la privada de los ejidatarios, ¿no? Nada más de... Sí, un día no sé quién en un comentario en la Casa Gidal me decían que parecía más como sala de exhibición de autos, ¿no? Porque veías puros autos nuevos y decías, no, hombre, pues sí quiero. Y la frase común, ¿qué quieres ser? No, pues quiero ser ejidatario, ¿no? Entonces, ahí nos deberíamos ir a grabar un día, ¿verdad? Se dio esa parte también. Oye, pero ¿tú crees que cómo ha fluctuado o por qué situación cambian los precios? Dependiendo a la zona, dependiendo al crecimiento, dependiendo porque hay más oferta y demanda. Pues en Playa siempre ha sido con respecto a la playa. O sea, el valor del valor de tenencia de la tierra, el valor que se le otorgó a la tierra siempre ha sido con referencia a la playa. Entre más cerca estés. Entre más cerca, una cuadra tiene un valor. Entre si estás frente de playa, tiene un valor. Entonces, siempre ha sido como esa distribución que se ha dado del valor de asignación sobre el valor de la tierra con referencia a la playa. Si estabas a una cuadra, si estabas a 2, si estabas a 3, si estabas a 4. Pasando la carretera, el contexto cambió. Porque siempre la barrera de la federal fue el contexto de este lado todo lo que era vacacional y de aquel lado todo lo que era de largo tiempo. Claro. Y así se desarrolló prácticamente en ese contexto Playa del Carmen. Todo lo que era de la carretera federal para acá, pues tenía un contexto vacacional y tenías precios que podrían llegar, pues llegó un momento en que el metro cuadrado en la parte de la playa llegó a valer hasta $3,000 el metro cuadrado, ¿no? Ah, cabrón, güey. Porque no llegué hace 28 años. Y todo mundo tiene este dicho. No, hombre, a mi mamá
o a mi papá o a mi abuelo le ofrecían ahí enfrente de la playa en 5,000 pesos un terreno. Es la historia de todo Sí, obviamente. playense, ¿no? En muchas de las pláticas con muchos de las ¿Y por personas qué que no eran lo agarraste, originarios, güey? O sea, era eso. O he escuchado historias de que desde Mérida, por ejemplo, les ofrecían terrenos para que se vivieran a venir a Quintana Roo y a poblarlo, y les ofrecían, pues ve cuál quieres, qué terreno quieres, tú pon tus dimensiones y agárralo, ¿no? Pero bueno, esa etapa ya no nos tocó a nosotros. Digo, al menos a mí ya no me tocó. Ya fue como comprar, sí comprar terreno más barato, y mucho del terreno pues también se relacionaba a terrenos nacionales, ok. ¿no? También nacionales y ejidatarios de esa parte. Oye, Cirilo, y con el tema de las rentas, metiéndonos un poquito, pues quiero que nos cuentes algunas anécdotas con los inquilinos, porque sabemos que Playa del Carmen, pues ya en su desarrollo, que nos estás contando, en que ya vinieron los inversionistas y que se construyó ya ciertos desarrollos, que ya son muchísimos aquí en Playa del Carmen, pero toda la gente que va llegando, o la gente que piensa venir para acá, ¿qué es lo que debe de saber para poder rentar primero una propiedad aquí? Pues mira, yo creo que Playa en general siempre ha sido cara, ¿no? Porque desde que yo llegué ha sido cara. Y yo tomé la decisión de quedarme uno por la playa, porque en ese momento me fascinaba la playa. Entonces era como, si estoy cerca de la playa, esa fue mi decisión. Y aparte, sí hubo un análisis de decir, ¿sabes qué? ¿Qué es mejor? ¿Me voy a Puebla, me regreso a un trabajo nuevamente formal, Fijo. ¿no? Y dentro de las características de una ciudad grande, o me quedo en Playa? Y la verdad es que la decisión fue mejor me quedo en Playa, porque me ofrecía mejores beneficios. Es decir, el esfuerzo que yo le dedicaba era menor y había un ingreso mayor, al menos en el área que yo me desempeñaba. Y yo creo que para todos era lo mismo, porque no sé si recordarás que muchos de los desarrollos como Villamar 1, Villamar 2, se empezaron a generar porque los meseros, por ejemplo, no alcanzaban o no tenían un buen Infonavit. Y fue uno de los primeros desarrollos que les dijeron propineros. Entonces se generó todo el concepto de propina. Un mesero a veces llegaba a ganar hasta 30,000 pesos, que trabajaba ahí en la Quinta Avenida. O sea, cuando tú en una forma normal, un sueldo en ese tiempo tendrías 12, 13,000 pesos. Yo escuchaba, por ejemplo, Shelha, es lo que ofrecía en su momento, que tuve un contacto con el tema Shelha, y pues los gerentes ganaban eso, más o menos entre 30 a 40,000 pesos, un gerente de Shelha. Y si el mesero ganaba 30,000, decías, ¿cuál es la diferencia? Que eso es la parte padre también de Playa, porque no había una estratificación social. No había el que gana muy poco, no había el O sea, la gente medio. pagaba porque pagaba. O sea, Claro. échame Entonces, aguacate en el departamento si querían. entonces había mucha volatilidad y cada quien ganaba lo que quería. Entonces no había un sueldo estratificado muy bien marcado, clase media, media alta, que sucede en muchas ciudades. Aquí no lo había. Y De repente platicabas con alguien en Blue Parrot y decías, no manches, con el que platiqué lo veías en la agencia y es un cuate que venía a comprar terrenos y era multimillonario, diría un amigo, era putrimillonario, ¿no? imagínate, Y de todavía. repente platicabas con alguien que decías, pues bueno, este es igual que yo, ¿no? En la lucha de la búsqueda de la parte económica. Y sigue pasando, yo creo, ¿no? Todavía. Yo creo que sí, yo ya me he retirado mucho, ya la edad también te empieza a pesar, ya me duermo a las 9 de la noche, ya no es tanto como antes, ¿no? Entonces, pero yo creo que debe seguir pasando. Yo creo que los lugares, la parte de reunión, esa era la función del Blue Parrot, era como la reunión donde ibas a platicar y a ver si conseguías algún negocio. ¿Cómo se les dice a los salones de juntas? ¿Coworkings? Coworkings. Era el Sí, era el coworking que teníamos ahí. Con una chela, con la gringa bailando arriba de la barra. Exactamente. Sí, era el lugar de reunión de todos los turistas y los locales. Oye, pero también me refería la gente que quiere venir, porque me ha pasado muchas anécdotas de que, como saben, pues nos dedicamos a esto y siempre tenemos esas historias donde, puta, llegamos y no existe la propiedad. O no, o ya no me contesta el que le deposité el dinero, o el depósito no me lo quieren regresar, o la renta era una subrenta, ¿no? O sea, alguien la rentó y se subrentó y no quieren hacerse cargo de la propiedad. O sea, ¿qué anécdota buena nos puedes contar y que deben de saber también los que nos están viendo?
Pues yo creo que en esa parte Playa ha evolucionado. Antes, con las agencias que estaban, las agencias inmobiliarias, que eran las que controlaban prácticamente el 100% del mercado de rentas vacacionales y de rentas a largo plazo, no había tanto ese concepto de fraude, ¿no? Porque realmente se tipifica como fraude, es un fraude. Era muy... La gente, los turistas depositaban. Yo hasta me sorprendía de las veces que decías una renta que cuesta $2,000, por ejemplo. O sea, antes sí pasaba, pero no pasaba a que te defraudaran. O sea, sí pasaba que te depositaran. Sí. Pues es que yo llegué a rentar, por ejemplo, departamentos en la Avenida 10 que decían, te cuesta $2,000 la renta de 15 días o lo que dijeras. Y de repente, ¡pum!, caía el dinero. Y tú decías, ¿cómo puede ser una persona que viene de otro lugar, te deposite, cree en ti y funcione? Y cuando llegaban acá, automáticamente se iban felices. ¿Por qué? Porque les habías cumplido en muchas cosas. Por eso fue el boom también de las rentas vacacionales. Muchas agencias empezaron a hacer solamente específicamente rentas vacacionales, porque les funcionaba, había buenos dividendos, empezaron a generar otro mercado, por ejemplo, contratar camaristas, el plomero, el electricista, y empezaron a generar grupos de trabajo a partir de que rentaban sus departamentos en renta vacacional. Yo creo que yo siento que a partir de que las redes sociales empiezan a generar, como Facebook y todas esas plataformas, es cuando empezó a generarse un poco más el tema del fraude, porque no había mucho control, se perdió un poco el control y la credibilidad. Por ejemplo, yo me enteré de muchos que llegaban, veías el perfil de Facebook, decía rentas vacacionales y resulta que ni tenía ninguna propiedad, y luego subían fotos de otras propiedades. Correcto. Que decías, híjole, yo creo que en ese momento fue cuando se desvirtuó un poco el tema de playa y empezó a generarse esa desconfianza del turista. Yo siempre les comento que no depositen absolutamente nada, aunque por mucho vean una propiedad súper bonita y a 3,000 pesos, oye, que luego en verdad ya ni tan siquiera le echan cabeza o coco, decir, a ver, en Playa del Carmen, en casi zona céntrica, un departamento de 3 recámaras, tiene hasta jacuzzi y piscina en el rooftop, 3,500. Imagen pixeleada. Y las imágenes pixeleadas, porque ya las han hecho screenshot varias veces. O sea, no depositen absolutamente nada, banda. O sea, está muy, muy cabrón. Ahorita, pues justamente lo estás diciendo, las redes sociales hace mucho sentido a que llegue ese fraude, ¿no? Claro, regularmente cuando una persona viene y es nueva, yo creo que viene como yo cuando yo llegué. Vienes si yo hubiese tenido la oportunidad de que alguien me dijera, oye, te vas a ir a Playa del Carmen, ¿quieres buscar una propiedad para rentar? Pues sí recurres a buscar actualmente pues en el Facebook a través de toda la información que pueda haber. Pero si también en tu ciudad los precios son muy económicos, tú vienes con otra formación. Entonces, desafortunadamente, si vienes con esa formación donde vives, encuentras algo de 2,500, que es una casa, al menos de una recámara y eso, pues ya traes ese concepto en la mente. Y si alguien te lo manda, pues obviamente tú lo vas a ver y decir, puede ser viable. ¿Qué es lo que pasa? Que no conoces el mercado de playa y no es como, pues que tengas falta, es una falta de experiencia, sí, porque pues nunca has estado. Una vez que llegas, pues obviamente encuentras todo y ya sabes, pues cuáles son los precios, dónde están los mejores lugares, qué es lo que puedes rentar, qué es lo que te puede alcanzar, pero regularmente tienes que llegar a playa como para tomar esa decisión. ¿Sabes en dónde me ha pasado mucho? Últimamente han venido estudiantes a hacer sus prácticas en hoteles o en Xcaret. Claro. Y me han tocado que vienen por 3, 4 meses y oye, vamos 4 personas, ¿nos podemos quedar 2 en cada habitación? Claro que sí. Pero vienen con esa creencia de que cuestan igual que en su ciudad. Claro. ¿No? Luego les dicen, no, pues está en 10,000 pesos, 12,000 pesos. Y el depósito también, no, pues claro, ¿no? O sea, todo se tiene que pagar. Y justamente tocando el tema del depósito. Muchas veces, a mí me ha tocado que he leído hasta en las redes sociales, oye, no me devolvió el depósito el dueño por tal situación, ¿no? ¿Qué piensas de los dueños que no regresan su depósito? Híjole, es que también yo creo que es de los dos lados, Alex, porque tenemos experiencias de inquilinos, cuando tú se los entregas, dices, bueno, le quiero entregar algo decente, lo pintas, lo dejas bien, le haces una inversión. Yo, por ejemplo, soy mucho de números.
un departamento de una recámara que tiene más o menos 30 metros, ya sé que me va a costar por lo menos un bote de pintura, que si le quieres meter una calidad intermedia, la cubeta ya te cuesta 1,500 pesos, 1,200 si la encuentras en alguna oferta, ¿no? Mucha gente dice, no, pues cómprate la de ahí, la que venden en los supers, que está de 300, 400, sí, pero vas a tener que comprar 4 cubetas porque De esas Sherwin Williams nos vas a estar No. hablando, por favor. Entonces, No mencione, porque hasta que nos regalen una cubeta. Entonces, pues ya prácticamente si le cobras una renta de 6,000, 7,000 pesos, a veces se va, o sea, y la gente a veces no entiende que también pues tienes que volverle a entregar una propiedad decente a la persona que viene a rentar. Pero eso ya también depende mucho de la costumbre de cómo vive cada persona. Porque también hay inquilinos que se los entregas bien y cuando lo vas a ver dices, no manches, ¿quién vivió aquí, no? Como Sí. que en un momento dado hasta se encargaban de poner las manos y mancharlas a propósito, no sé, porque encuentras todo destruido. Entonces yo creo que ahí sí se tiene que mesurar un poco en el tema de saber quién es el responsable. Sí es cierto, hay propietarios que abusan, pero también hay inquilinos que abusan. Entonces yo creo que ahí sí tienes que como tener los antecedentes de saber qué hicieron, cómo están, ¿no? Y tomar un poquito de evidencia para saber si eso es, pues es correcto. Yo en mi caso casi nunca he tenido problemas porque siempre que llego hago una visita, les digo, oye, no te la entregué a ti, y siempre tomo evidencia, reporte fotográfico, y con eso pues lo ves y les dices, oye, pues así no estaba cuando te lo entregué. Entonces, recomendación para quien se quiera asegurar de que su depósito sea íntegro, o sea, regresado íntegro, ¿qué sería? ¿Tomarle fotos a todo? Pues sí, regularmente en una forma correcta, cuando entras a un departamento, si la parte que te está rentando no te está ofreciendo un reporte fotográfico o no lo firmas como de común acuerdo que había una rayadura ahí, que había otra pinturita ahí, pues eso te sirve a ti como para evidencia de decir, mira, así me lo entregaste, ¿no? Y eso pues también es como un punto a favor de todos, de ambas partes. Pero realmente cuando llevas, es que yo digo que el contrato de renta de largo plazo es como un matrimonio. Tú dependes y tú debes de saber cómo te llevas el matrimonio. O te la llevas bien en ese contrato de un año y la llevas bien y terminas perfecto y te divorcias de la mejor manera o te divorcias peleando. Pues todo depende del proceso como lleves la renta. Oye, Cirilo, ¿y en los terrenos qué tipo de fraudes podría Híjole, suscitar? es que ahí desde el tema legal, pues obviamente sí hay complicaciones. Hay complicaciones porque tampoco el gobierno los tiene muy bien organizados, sobre todo en los terrenos nacionales, porque el terreno ejidal como tal, pues está regido a través de la mesa directiva del comisariado ejidal, es decir, hay una entidad que regula y pues tienes más conocimiento. No hay tanto problema. Yo creo que en los orígenes de Playa sí había mucho porque las notarías de repente permitían. De hecho, yo traigo un caso que fue muy específico de un cuate que conocí que estaba ofreciendo a través de un poder que le había otorgado un propietario que era, pues en ese tiempo era un terreno ejidal, que técnicamente se les denomina posesionario, le otorgó un poder para que él promoviera su terreno en venta. Pero pues este cuate, abusando de su poder, obviamente del poder que le otorgaron, pues vendía uno, vendía el otro, y así fue como timando a muchos. No notificando, o sea, vendía aquí porque les decía, como es cesión de derechos y no es ejidal, pues él le decía, yo tengo el poder, entonces hacemos una cesión de derechos y ya te lo dejo y te lo puedo vender y te lo puedo entregar. Pero en ese inter hacía como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ventas y a los 10 los timaba. No mames. Entonces, eso se dio un poco en el tema de los terrenos ejidales, que todavía, pues, como que la legislación a través del Estado, pues, estaba como tambaleándose. Pero después el ejido tomó cartas en el asunto y se hizo pues, obviamente un proceso muy seguro. ¿Por qué? Porque el ejido tomó cartas y dijo, este proceso lo cambio y solamente ya no permitía poderes, por ejemplo, tenías que ir directamente al comisariado ejidal y la persona que tenía que ir era el que era posesionario y el que quería comprar, y ahí mismo en el ejido se hacía la cesión de derechos o el cambio de titular del cesionario. Entonces esa parte le dio mucha tranquilidad en el tema del ejido. En el tema de terrenos nacionales es otro rollo porque ahí también ha influido mucho por las instituciones federales, porque han cambiado mucho las estrategias. Antes estaba, pues en este caso, lo que era reforma agraria,
quitan reforma agraria, o sea, han hecho muchos cambios y actualmente pues todo se maneja a través del Registro Agrario Nacional y a través de la SEDATUS, pero pues obviamente han hecho muchos cambios ahí ellos. A mí me ha tocado ver, digo, yo no me dedico mucho a las ventas de terrenos como tal. He podido incursionar un poquito, pero he escuchado mucho el tema de que cuando tienen un terreno nacional y lo están enajenando, que meten el papeleo a la SEDATU, ¿es correcto? Sí. Y ya con ese documento se dan a la tarea de vender, pero luego te das cuenta de que ese documento también lo tienen 4 personas más porque metieron la documentación ante SEDATU con las mismas coordenadas, o a lo mejor algo diferente en las coordenadas, pero está dentro, empalmado en el mismo terreno. Eso también podría ser como fraude, ¿no? O sea, estar vendiendo un terreno donde hay... ¿O cuál es el proceso? Es que técnicamente un terreno nacional no lo podrías vender técnicamente. O sea, ¿por qué? Porque es un terreno que pertenece a la nación. Y el que regula ese terreno o el que registra cómo están los terrenos, pues obviamente se lleva a través del Registro Agrario Nacional actualmente. Él tiene como que todo el listado de todos los terrenos que son nacionales y que aún no han pasado un proceso de convertirlos a propiedad privada, que es el extenderles un título de propiedad. Ya una vez que extiendes un título de propiedad, pues automáticamente ya se regula a través de otra entidad, que en este caso ya es, como es propiedad privada, ya se regula a través de las leyes que viene siendo a través de todo lo que conlleva el tema de la propiedad privada. Pero los terrenos nacionales, pues sí existe un poco de vacío legal en esa parte, porque realmente lo que tú solicitas a la entidad gubernamental es que te autoricen o que tú estás solicitando la posesión del terreno e ir acreditando que llevas mucho tiempo, que estás haciendo todo el proceso, te solicita un proceso que debes de llevar. Y pues bueno, aquí es donde entran muchos vivales, porque pues alguien que llegue y diga, pues me gustó ese terreno y consigo las coordenadas, lo hago y lo vuelvo a ingresar, pues SEDATU te lo recibe como tal. ¿Por qué? Porque es su obligación recibírtelo, porque es una petición de un mexicano tratando de solicitar la propiedad, no la propiedad, la posesión de un terreno. Pero no quiere decir que tengas totalmente todavía... No, porque técnicamente nada más es un procedimiento donde tú estás solicitando que el gobierno a través del Registro Agrario Nacional te autorice y te dé fe que en un momento dado tú puedes solicitar el título de propiedad por tener posesión. O sea, pueden haber 5 empalmados y están esperando puede haber esa resolución. Puede haber como 10 personas solicitando con el mismo antecedente registrado en SEDATUS y pues obviamente los 10 tendrían la razón. Ahora aquí lo que cuenta mucho es quién se lo da primero. ¿Quién lleva más avance en cuanto a el expediente? ¿Quién ha acreditado más? ¿Por qué? Porque te pide una serie de requisitos que tienes que ir acreditando para ir demostrando que efectivamente tú tienes la posesión. Yo, por ejemplo, puedo solicitar esa posesión de ese terreno cuando la persona ya lleva 30, 40 años, quiere decir que ya lleva más derechos y yo estaría infringiendo, pues obviamente, la ley en un momento dado al estar mintiendo de que yo tengo la posesión cuando no la tengo, ¿no? Pero eso ya depende mucho de todo el proceso, ya es meterse a papeles, a revisar los expedientes, a pedir información al Registro Agrario Nacional, y yo creo que de esa parte se han aprovechado muchos. Entonces, ¿no recomiendas adquirir terrenos si todavía están en ese proceso? Lo que pasa es que ese es el otro punto que también es controversial. ¿Por qué razón? Porque si tú como persona ganas 1 o 2 salarios mínimos y quieres acceder a un terreno en Playa del Carmen, los terrenos que estén titulados quizás no alcances a comprarlos. Entonces la gente que dice, pues bueno, hay procesos que de repente se dan, pues no en lo oscurito, pero que sí puede ser como medios en los que se pueden aprovechar para poder, por ejemplo, el caso de la invasión. El caso de la invasión es, generaron un grupo de personas técnicamente que tienen esa necesidad e invadieron un terreno. Y el gobierno está obligado a darles a esas personas que están ahí, pues la seguridad de la tenencia de la tierra, la seguridad en cuanto a toda la infraestructura que tengan que tener, que mientras no esté regularizado el gobierno no puede otorgarles esa necesidad de solventarles el agua, el drenaje, la luz, porque es un terreno que técnicamente no está dentro del bloque que pertenece al desarrollo urbano que está marcado a través del PDU. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que tratan de hacer es regularizar para que después se incorpore
Y también pues esas personas terminan pagando impuestos para poder acceder a los servicios. Claro. Pero es una forma de meter presión al gobierno para que cumpla con sus necesidades para ellos, para con ellos. Pero hay muchos terrenos que están muy lejos, que la gente dice, pues bueno, es que yo quisiera un terrenito, pero no le llego, pues automáticamente recurren a esa parte. Hay muchas personas que agarraron 30, 50 hectáreas, como tú decías, llegaron, se los ofrecieron, tomaron sus dimensiones y dijeron, pues yo la voy a registrar. Y que ahora dicen, pues son mucha tierra, pues bueno, te doy un pedazo y ellos lo que le solicitan es alguna cuota de recuperación, pero eso no es legal como tal, porque técnicamente pues son terrenos nacionales donde no se debería de pedir ningún peso. Pero pues bueno, quizás ellos ya trabajaron y sea como una forma de recuperar una parte. Es una modalidad que se está haciendo. Y que pues la gente aquí en Playa por lo menos la está realizando. Ok, que digo, no creo que todos sean maliciosos, ¿no? Pero sí he escuchado de algunos desarrollos donde todavía están en ese proceso y ya hay lotificación, ya hay financiamiento de ciertos terrenos dentro del desarrollo. Pues lo que te decía es una forma de darles acceso también a las personas que no pueden comprarlo directamente. Aquí del fraude sería, por ejemplo, si tú dices, bueno, están haciendo un proceso, pero ese proceso no lo llevan a cabo y no terminan en la obtención de un título de propiedad, por ejemplo, y después darles el seguimiento para que cada una de las fracciones obtenga pues su escritura y a la vez obtenga su cédula catastral, pues yo creo que en ese proceso también el gobierno tendría que hacer algunos procesos para que le permita a muchos desarrolladores también ir haciendo todo ese proceso y los audite, para que al final, cuando la persona que compró un pequeño lotecito, si el desarrollador incumple y no les termina por cumplir para darles una certeza jurídica a través de una escritura de ese pedazo de tierra que compraron, pues sí pudiera el gobierno facilitarle porque pues le estás negando y quizás en algunos procesos el gobierno también los está metiendo a que ellos traten de comprar en esa incertidumbre. Entonces el gobierno yo creo que tendría que modificar algunos conceptos, algún proceso, tener que hacerlo para que esos desarrollos, pues en esa forma de proceso se vayan regularizando y terminen con pues, el beneficio de las personas que compró un terreno con mucho esfuerzo, con sus pagos de mensualidades, que al final termine con una escritura pública. A la madre. Pero ahí ya estarías, ¿no? Cuando suena el de la computadora, güey, procesando toda la información. La madre. Pero eso es lo que yo, por ejemplo, pues sí propondría, porque en un momento dado, pues también la gente que no tiene, pues tiene la esperanza de comprar un terreno. Sí, claro. Pero no tiene el recurso económico, pues también lo estás inhibiendo a que compre. ¿No? Nosotros lo vemos mucho, por ejemplo, con el tema de Infonavit, ¿no? Cuando nosotros realizamos alguna venta, regularmente se pide un 10% de enganche cuando haces una venta normal. Cuando te vas con un tema de Infonavit, por ejemplo, y le vendes a una persona que está acreditado, que tiene crédito Infonavit, regularmente ellos no tienen el dinero para dar ese 10% de enganche. Y tienes que ser flexible como para decir, bueno, da 20,000, da 30,000. A veces en algunos casos los propietarios han aceptado hasta 5 o 10,000 pesos. Es como algo simbólico. Pero regularmente en una venta normal, pues regularmente dices el 10%. Claro. Como punto nominal. Y la gente lo paga. Pero con ese tipo de créditos, a veces las mismas personas no tienen el dinero. Solamente están esperanzados a que les otorguen el crédito y ir pagando sus mensualidades. Entonces ahí te das cuenta que pues la gente no tiene el dinero, el recurso. Entonces yo creo que el gobierno también debería preocuparse por generar mecanismos que te permitan que aunque sean terrenos nacionales, a través del procedimiento adecuado, auditado por ellos, se llegue a un buen fin y a un buen término para que la gente tenga pues su terreno escriturado, que a final de cuentas ese es lo más importante, pues es el beneficio del mexicano. Ahorita que tocaste el tema de Infonavit, que también los créditos bancarios y demás, con el tema de los fraudes, con este tema de los remates bancarios, ¿cómo funciona ese modus operandi? Porque mucha gente que nos está viendo, que les han ofrecido los remates bancarios, existe esa, pues no creen mucho en hacer esas transacciones. Y hay algunos que dicen que sí, obviamente con una explicación de un experto.
Pues mira, el tema de remates bancarios como tal, como el nombre como tal, es el nombre comercial, porque no es un remate bancario, ¿no? Realmente lo que el banco, dependiendo de cómo esté el proceso legal, lo que te puede vender el banco es un derecho de cobro. Es decir, el banco le prestó dinero a Alex, por ejemplo. Alex dejó de pagar. Y entonces, como Alex dejó de pagar su crédito bancario, donde la casa o el bien inmueble era la garantía, que es la garantía hipotecaria, el banco, pues llega un momento en que dice, Alex no me va a pagar. ¿Por qué razones? Pues bueno, Alex tuvo muchas situaciones y dejó de pagar. Y en esas situaciones puede ser muchas veces ahí, pues, temas de salud, puede ser también un tema de que pues lo corrieron, de que en un momento dado perdió el trabajo, disminuyó el trabajo, le bajaron el sueldo por alguna circunstancia, temas de enfermedades. Yo creo que ese punto es complicado porque muchos de todos los mexicanos que contrataron un crédito lo contrataron con las mejores aspiraciones de que algún día lo iban a pagar y la casa iba a ser suya. Pero en el proceso se enfrentaron a muchas circunstancias, a muchas eventualidades, y esas eventualidades lo obligaron a dejar de pagar. Pero el banco, pues al final de cuentas, él te prestó dinero en temas financieros, pues está cobrando intereses. Entonces el banco te demanda. Y el banco demanda a Alex. ¿Por qué? Porque Alex le dejó de pagar. Entonces en ese proceso se le llama, la demanda es un juicio litigioso, donde el banco te está demandando, Alex, para que en un futuro, a través de la demanda y subiendo todos los procesos, llegue a través de una adjudicación a decirte, Alex, devuélveme la propiedad porque ya es mía porque tú dejaste de pagar. Y es todo un proceso, regularmente dura 1 año y medio, dependiendo qué tanto, si Alex decide poner amparos o no poner amparos, si quiere defenderse o quiere comprar o quiere negociar con el banco. Hay muchas ¿Qué situaciones. pasa con la gente que está habitando la casa, ya seas propietario, seas inquilino? Pues hasta ese momento el banco prácticamente, pues si eres propietario, tú sigues siendo propietario, porque el banco te demandó. Okay. Hasta ese momento sigues teniendo derechos, aun cuando el banco te haya demandado. ¿Por qué razón? Porque la escritura sigue estando a tu nombre. Pero ¿qué pasa si el banco en algún proceso termina el juicio y el juzgado le dictamina que ya dicta sentencia y después adjudica? Automáticamente, cuando el banco pueda escriturar, tú dejas de tener tus beneficios como propietario y la escritura ya sale a nombre del banco o a quien designe el banco. Y en ese momento ya eres sujeto de desalojo, porque ahora la propiedad ya está a nombre del banco o la persona financiera, el que haya comprado los derechos de cobro de ese juicio litigioso. Ahí en ese momento, pues sí, tú dejas de tener toda la titularidad y ya no eres el propietario. Si tú vas al registro público de la propiedad, ya la propiedad no aparece a nombre de Alex, ya aparece a nombre de otra persona o del banco mismo, pero respaldado a través de todo el juicio que tiene que tener. Y en ese momento, si ya aparece a nombre del banco, pues Alex ya no es el propietario. Y en ese momento cambia totalmente tu condición de propietario a un tema que puede ser o invasor o simplemente a una persona que está pues viviendo en una propiedad que ya no es de él. Y ahí pues ya eres sujeto de desalojo. Claro, ¿no? va para afuera. Ya dependerá si llegas a un arreglo con el banco de entregarle la propiedad de buena fe o te llevas el desalojo y que en algunos casos a veces la fuerza pública tiene que intervenir y sacar a las personas. Sí, digo, son muchos temas que... Sí, esa parte es un poquito complicada en la parte del punto final, ¿no? Pero también hay mucha gente que de repente abusaron de ella, en el sentido que dejaron de pagar. Hubo algunas asociaciones que trataron de ayudarlos, pero en el proceso, pues solamente les dijeron, afíliate y te vamos a dar una solución, y muchas no lo hicieron. Muchas asociaciones sí les dieron el seguimiento y los ayudaron con los bancos para gestionar pues descuentos, gestionar alguna negociación, que su crédito lo volvieran a refinanciar. Pero pues como todo está sujeto a la parte de a qué organización te afiliaste para que tuvieras un mejor desempeño, claro, de negociación, ¿no? Oye, Cirilo, ahorita que ya nos has platicado sobre todas estas anécdotas que tuviste desde que llegaste, las inversiones, cómo se ha ido dando los temas de rentas, de ventas. 5 consejos que le puedas dar a la gente sobre si van a rentar o si van a comprar. Pues en el caso de rentar, pues bueno, el proceso es, primero tienes que ver la propiedad.
Sí, una vez que ves la propiedad, en el caso de una renta de largo tiempo, ¿no? Si vas a rentar, pues tienes que ir a ver la propiedad. Trata de averiguar, preguntar condiciones, porque luego muchas veces, pues hay cuestiones que podrían molestarte a ti, como el ruido, por ejemplo, si no eres muy tolerante al ruido y de repente tú vas un día que no hace ruido, pero resulta que los demás días sí hay ruido, pues en un momento dado vas a terminar con molestias, por ejemplo. Entonces sí tienes que llegar a investigar bien la propiedad y pues definir, porque a final de cuentas es un contrato que estás adquiriendo. Una vez que tú firmas el contrato, tienes responsabilidades, así como obligaciones, terminas con responsabilidades. Entonces sí tienes que tomártelo muy en serio, de decir cómo va a ser la renta, revisar bien la propiedad, revisar bien los consumos en un momento dado de luz, saber el historial de luz. En el caso del agua, si pues en un momento dado tienes un medidor propio, si vas a tener otros, compartir medidores, porque a veces hay propiedades que nada más tienen un Checar solo todos medidor, los servicios, ¿no? Entonces tú tienes que revisar muy bien toda esa parte y preguntar para que en un momento dado, cuando firmes, pues ya cuando firmaste es porque tú ya estás seguro y ya adquiriste una responsabilidad. Muy Eso bueno. sería en el caso de las rentas, ¿no? Y sobre todo en el proceso de la renta, pues negociar siempre las cosas que en un momento dado no se platicaron para no generar un conflicto. Platicarlo, negociarlo, porque a final de cuentas, algo que no se platicó, pues se olvidó de ambas partes. Entonces, si se olvidó de ambas partes, pues lo correcto es negociar para poder llegar a un buen acuerdo, ¿no? Porque si ya entras en conflicto, pues ya... ¿Qué es lo mucho que sucede, no? Quedan en el aire muchas dudas y Sí. no se resuelven al momento y se supone que sí, y ahí es donde entra empiezan los conflictos. Los conflictos. Ok, y en el caso de las ventas, en el caso de las ventas, pues ahí es un poco más sencillo, te voy a decir porque quizás la parte donde más se les complica la parte comprador y vendedor es cuando firmas la promesa de compraventa, porque es una promesa de compraventa que se hace entre particulares y a muchos les puede generar como incertidumbre en ese momento si das el apartado y que nada más es un contrato de promesa de compraventa que firmaste entre particulares, pero siempre tienes la posibilidad de llevarlo a hacer una ratificación de firmas con alguna notaría. Entonces ahí te puedes ganar un poquito más de seguridad legal. Pero al final de cuentas, cuando tú firmas y vendes la propiedad, la notaría es la que se encarga de revisar todos los documentos de la propiedad y tiene que dar la validez de si es viable, si tiene algún problema, si algo le falta, si tiene alguna deuda. O sea, al final de cuentas, la notaría es el órgano que dictamina si la propiedad es viable o no es viable. Y regularmente cuando determina que es viable, pues le da el seguimiento y se firma la escritura de compraventa definitiva, ¿no? Que viene siendo pues la escritura. Yo creo que ahí no tenemos mucho problema ni muchos detalles en el proceso de la compra. Pues ahí están para los que quieran rentar, comprar. ¿En dónde te podemos encontrar, Cirilo? Pues bueno, nosotros estamos ubicados ahí en la Avenida Solidaridad, exactamente enfrente de una plaza nueva que se llama Plaza Cero y al lado de la Barracuda. Entonces, ahí donde era antes este famoso bar, Pizza Bar, ¿verdad? Pizza. Yo recuerdo más el videocentro de Sabrinas, que rentaba videos. Ok, pues ahí tienen el lugar, amigos. Le vamos a dejar en las redes sociales debajo del canal para que puedan ponerse en contacto con Yes Playa y pues bueno, con un asesor que es Grupo Home, que aquí es el servidor, para poderles dar también alguna promoción que les quiera dar de los desarrollos que tengas. Pues bueno, podríamos hablar de... tenemos ahorita 3 desarrollos. Uno que está en Tulum, ¿no? Que es el desarrollo que nosotros estamos manejando como premium, digámoslo así, porque es un desarrollo que estamos generando, que esa es otra de las facetas que ya estamos haciendo nosotros, que nos estamos metiendo al área de desarrolladores y escogimos específicamente más al área de terrenos, porque pues te permite como llevar todo el proceso de la venta de terrenos. Después pensamos incursionar en la venta de las casas. Claro. Entonces ya vamos a generar ahí con una línea de arquitectos que estamos buscando generar vivienda a través de proyectos. Algo rapidísimo aquí, porque era un tema que quería tocar así y no extendernos tanto. Para la gente que nos está viendo y quiere adquirir su terreno o quiere venirse a rentar o quiere cambiarse de vivienda para rentar, la temporada ha estado muy, muy rara. ¿Qué les puedes decir a todas esas personas? Porque muchos creen que es el sargazo, que ya lo hablamos también en otro capítulo, banda.
No sé, muchos creen que es que están poniendo los ojos en otro destino. ¿Qué está pasando? ¿O se va a componer todo esto, Cirilo? Pues bueno, la perspectiva ahorita depende, alguien diría es multifactorial, ¿no? Y realmente, pues yo creo que dentro de mi concepto sería, uno, el tema del sargazo, pues ya lo veníamos viendo que se viene acrecentando. No es un tema realmente, o no es una problemática nacional, sino es una problemática internacional. Yo ahí sí sugeriría mejor como organizarse a través de todos los países involucrados en el tema de los recorridos de las corrientes marítimas, pues atacarlo directamente en el mar de los sargazos, porque desde ahí viene el origen de todo el problema. Si podemos controlar toda la problemática del mar de sargazos, podríamos reducir el sargazo que llega a cada uno de los países. Porque ahorita lo que estamos haciendo es solamente, siento yo, un paliativo a que ya me llegó el alga y la tengo que sacar porque me está generando un problema. Y aparte, pues está destruyendo en cierta forma pues la parte publicitaria del mar turquesa, porque realmente pues ya no lo tenemos en este momento por el tema del sargazo. Sí tienen que ser las autoridades muy cuidadosas porque pues ya pasó en Puerto Morelos pusieron la barrera de sargazo y hay un problema en el hecho de que si no recoges el sargazo, también la luminosidad que llega hacia todos los ecosistemas marinos. Se mueren los peces. Los ecosistemas marinos son mucho más delicados que los ecosistemas terrestres, y ya lo vieron, y pues hubo muerte de peces. Entonces el gobierno, yo creo que ahí tiene que ser, si va a poner barreras anti-sargazo, pues sí ser muy cuidadosos en retirarlo pues lo antes posible para que no se modifique todos los ecosistemas marinos que en un momento dado son demasiado complicados en su funcionamiento. En el caso, creo que también en México ahorita el tema del Caribe, aparte del sargazo, pues a nivel mundial el tema Trump es otro problema que también está generando mucha problemática porque hay pues resistencia a decir vayan a México, ¿no? Hay publicidad dentro de Estados Unidos que se está generando que somos un país complicado, pero pues bueno, a final de cuentas yo creo que eso es en todos los países del mundo. Hay temas de delincuencia, en cuanto más crece una sociedad, más problemas se tienen. Es algo que está sucediendo a nivel mundial. Cuando era Playa muy chiquito, no sé si te acordarás, Alex, yo llegaba y dejaba, como muchos de aquí, dejabas la puerta abierta y no pasaba nada. Sí, claro, definitivamente. ¿No? Entonces, conforme ha ido creciendo la ciudad, también ha ido generando también esa problemática, y es una problemática de todas las ciudades a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues bueno, esa parte pues no, también nos está afectando. Y el tema pues de la economía, pues yo creo que después de toda la pandemia, ningún país se ha recuperado al 100% en cuanto a tener su capacidad económica al máximo. Entonces también estamos sufriendo esa parte. Hay un deterioro en el ingreso económico. Las monedas están muy erráticas, entonces pues no hay turismo. Muchos decimos, el americano cuando estaba a 25, su destino favorito era el Caribe, pero era el Caribe porque le salía barato. Y entonces el turismo americano, pues teníamos mucho más consenso en que más turismo viniera a México. Ahorita sí nos está pegando el sargazo porque pues a final de cuentas la playa es lo que estamos vendiendo, ¿no? Sí, y no tenemos otros recursos. Los cenotes pues a final de cuentas también son como limitados. El tema arqueológico, que es otra parte de lo que vendemos en México, en esta parte del Caribe, creo que no ha habido la suficiente difusión, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ver qué se puede hacer. De hecho, estaba en un reel, un TikTok que subí justamente hablando cuando con Luis, que fue invitado, un godín de la hotelería. Okay. Él nos mencionaba algo respecto a lo que nos comentas y nos comentó ahí una persona, un seguidor, que la gente ya está poniendo, el turismo está poniendo los ojos en Japón. Que los gringos, los canadienses y muchos europeos se están yendo a Japón y están utilizando prácticamente la mercadotecnia hacia allá, que dice que Playa del Carmen y esta zona es apenas el comienzo de toda esta, pues sí, de toda esta pobreza turística que estamos ya careciendo, porque prácticamente estamos viendo prácticamente que está bajando muchísimo el turismo. Y se ve reflejado en los locales de renta, se ve reflejado en los hoteles, las propinas, los B para siempre, ¿verdad? Porque ya no son B7, ya prácticamente te retiran. Entonces, ¿tú crees que también sea parte de...? Pues es la consecuencia de que nuestro atractivo turístico es la playa.
Y si no tenemos playa y la playa no está haciendo el vínculo que vas a traer y que vas a hacer la parte de comercialización, pues obviamente el turismo va a buscar otras alternativas. Yo también siento que son ciclos, ¿No? Como ahorita, por ejemplo, Punta Cana está tomando un punto muy, muy alto, ¿no? Pero también tiene que ver, y yo creo que esta parte también tiene que ver el gobierno porque, por ejemplo, Punta Cana está dando, pues prácticamente no tienes ningún tema de impago de impuestos. Tú llegas en Punta Cana, compras una propiedad y te cobran 13,000, 12,000 pesos por una escritura. Cuando ya en México el tema de escrituración pues ya se remonta a montos por arriba de 80, 100 mil pesos con el valor de las propiedades. No, estás hablando que el 9% de pago de notarías con respecto al valor de la propiedad, si hablas de una propiedad de 1,000,000 de pesos, un 9% son 90,000 pesos. Entonces ya te está frenando el tema de comprar propiedades porque los impuestos que están pagando también se están elevando. Entonces pues, el tema de todas las zonas free donde tienes beneficios de impuestos son los que están creciendo. Punta Cana es un ejemplo de ello. Muchos de los brokers que en un momento dado conocí hace mucho tiempo también ahora están en Punta Cana. De hecho, la hermana de una compañera de trabajo ya acaba de comprar una franquicia de RE/MAX precisamente en Punta Cana y el beneficio que está obteniendo pues es que están vendiendo muchas propiedades y con bajos costos, que ese es el otro, en el caso del pago de impuestos. Obviamente no en el costo del terreno o el costo de la vivienda. El costo de la vivienda y del terreno sigue siendo alto. El tema está implícito en el pago de todos los impuestos que han sido bajos y que no están generando, como parte atractiva hacia la parte de inversión. Entonces, paciencia para que se renueve nuevamente esto. Mientras tanto, Cirilo, antes de despedirnos, porque ya llegó la hora, promoción para los que nos estén viendo en tema de terrenos. Bueno, pues en el caso de los terrenos, ahorita tenemos un desarrollo que se llama LORHAB. Ese es un concepto bonito, me parece a mí, del LORHAB, porque nosotros estamos dejando terrenos de 600 metros, donde estamos dejando colchones de vegetación de selva, que son colchones de amortiguamiento que son de 5 metros entre terreno y terreno. Es decir, viene un terreno, dejamos 5 metros de colchón de selva vegetal y después otro terreno. Entonces ahí te funciona muy bien porque esos terrenos van a ser totalmente ecológicos en un momento dado y vas a preservar en forma natural la selva. No vas a tener tanto daño. Y ahí pues tenemos una promoción para ustedes. El que quiera preguntar pues puede llegar a la oficina ahí en Avenida Solidaridad. Ahí estamos, se llama Territorio Maya Yes Playa. Y ahí estamos y puede llegar y nosotros con mucho gusto les podemos ofrecer. Ahorita lanzamos una promoción de que pago de contado 90,000 pesos los terrenos. De hecho, el propietario el posesionario, porque es un terreno que actualmente está en proceso ya de obtención de título, esperemos que en 4 o 5 meses ya tengamos el título de propiedad y automáticamente lo que les decía, cumplir con la parte del cliente, de darle la seguridad que si en un momento dado, cuando se paguen con temas de financiamiento, pues al final se le otorgue lo que viene siendo la promesa, que sea una escritura pública. Pues ahí está, mi gente. Pues si quieren un terrenito, aquí está el máster de máster, los podemos asesorar y qué bueno que se quedaron hasta el final en este video. Les agradezco mucho tanto a mi productor, que ya tenemos aquí productor, mi Johnny. No, hermano, amigo, muchas gracias. Cirilo, amigo, sensei, muchísimas gracias y bienvenidos a este podcast. Vámonos, este podcast se acabó. Gracias, mi Cirilo. Listo, mi Alex. Yeah.